soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. El discurso capitalista es locamente astuto. De este modo lo plantea Lacan cuando hace referencia a la genialidad y al peligro de un discurso que elimina la barrera del límite y promete una satisfacción ilimitada que se consume de forma incesante. Marcha tan bien que termina consumiéndose a sí mismo, ¿no? Se consuma y se consume. Este es un tema que tiene más de 50 años y sin embargo describe con una precisión absolutamente incómoda algo que cualquiera de nosotros podría reconocer hoy. La sensación de que nunca alcanza, de que el deseo es reemplazado por una demanda inagotable, de que hay una especie de orden en el aire que dice goza, ¿no? Ese imperativo a gozar. Lo que sucede con el imperativo a comprar, a ser feliz. Y esa orden, lejos de liberar, agobia, agota. Entonces, antes de situar y de que podamos hablar de capitalismo, hay que decir qué entendemos por discurso, ¿no? Porque la palabra engaña. No es un discurso no es lo que se dice en una charla, ni en un estilo de hablar, ni una transmisión de una ideología en el sentido corriente, ¿no? Un discurso es una estructura, una elaboración escritural, ¿no? De 4 lugares por donde circulan 4 elementos. Y esa estructura no depende de que alguien hable, sino que es una estructura que existe antes de cualquier frase concreta, que la sostiene el lenguaje mismo y es la que hace posible nada más ni nada menos que haya lazo social. Dicho de otro modo, no hay relación con el otro con minúscula, que no pase por uno de estos discursos, ¿no? Son las formas posibles de vínculo. Entonces estos 4 elementos que Lacan hace circular por estos 4 lugares, que son estos, ¿no? Los que ya conocemos, el significante amo, que escribe como S1 y que es el significante que comanda, ¿no? El que ordena, digamos, sin dar razones, incluso el que simplemente dice esto es así, es así. Luego tenemos el saber, el S2, que es el conjunto de significantes articulados entre sí. El saber que sabe, podríamos decir, o que se supone en otro. Luego el sujeto dividido, escrito con esa S tachada, que representa, digamos, al sujeto del inconsciente, nunca completo, siempre fallado. Y el objeto A, el plus de gozar. Ese resto de satisfacción que ningún objeto, ¿no? Ningún objeto llega a cubrir del todo, pero que se persigue de todos modos, ¿no? Entonces, esos 4 lugares de los que hablábamos son el agente, que es quien aparenta dirigir el discurso, el lugar desde donde se habla, el otro, a quien ese discurso se dirige, la verdad, que sostiene la gente desde abajo, digamos, muchas veces sin que la gente lo sepa, pero sostiene desde abajo, y la producción, lo que ese discurso termina generando, ¿no? Que casi siempre es algo distinto de lo que se buscaba. Habitualmente sucede así. Con esto entonces Lacan construye 4 discursos en el Seminario 17, el reverso del psicoanálisis, entre 1969 y 1970, justo después del Mayo francés, el contexto no es menor, en pleno fervor de una época que creía que algo podía cambiarse de raíz. Entonces está, digamos, el discurso del amo, donde el S1 manda y el saber trabaja para él. El discurso universitario, donde el saber que ocupa el lugar del mando, digamos, disfrazado de neutralidad. El discurso histérico o el discurso de la histérica, que interpela al amo y lo obliga a producir saber sobre lo que no sabe. Y el discurso analítico, donde el objeto A ocupa el lugar de la gente y donde la verdad, no el saber, ¿no? La verdad del sujeto que habla queda en el lugar de mando oculto, o sea, debajo.
Lo importante, me parece, de estos 4 discursos es que entre ellos hay una rotación, ¿no? Cada uno tiene en algún punto una imposibilidad, algo de lo que no puede lograr del todo dar cuenta, y esa imposibilidad es lo que permite que el discurso gire, ¿no? Que un lugar pueda convertirse en otro, que el amo pueda volverse histérico y que el analista pueda en algún momento volverse universitario, ¿no? Y que hay un límite estructural en cada uno de los 4. Y ese límite, paradójicamente, es lo que sostiene el lazo, porque marca que ningún discurso lo puede todo, que siempre falta algo y que esa falta es la que abre la puerta a que las cosas cambien de lugar. Entonces, resulta que 2 años después de cerrar el seminario 17, en esa conferencia que Lacan da en Milán en 1972, que se conoce como Del discurso psicoanalítico, así se tituló, Lacan hace algo que no va a repetir de la misma forma nunca más, que es escribir por única vez el matema de lo que podría ser un 5.º discurso. Veremos, ¿no? El discurso capitalista o el discurso del capitalismo. Y lo obtiene con un, podríamos decir, con un movimiento mínimo. Toma el discurso del amo, esa estructura donde el S1 manda al S2 para producir el objeto A, mientras el sujeto dividido queda debajo, en el lugar de la verdad, y hace una pequeña inversión, un cuarto de vuelta entre el sujeto y el significante amo. Una vueltita, ¿no? Una vueltita de nada, va a decir Lacan, ¿no? Casi nada. Algo que pasó inadvertido incluso para quienes lo vivieron en el momento, ¿no? Pero ese gesto mínimo, ese movimiento mínimo, lo cambia todo. ¿Y qué es lo que cambia exactamente? En el discurso del amo, el sujeto dividido estaba en el lugar de la verdad, escondido debajo de la barra, sosteniendo desde abajo, sin saberlo, al significante que manda arriba. En el discurso capitalista esa relación se invierte. Ahora es el S1, el significante amo, el que pasa a ocupar el lugar de la verdad, y es el sujeto dividido, el que sube al lugar de la gente. El amo, podría decirse, se mete, ¿no? Tras bambalinas, se filtra. Ya no manda abiertamente. Dirige detrás, disfrazado. Mientras pone al sujeto adelante, como si fuera el sujeto quien decide, quien elige, quien es libre. El sujeto cree estar al mando de su propio deseo y en realidad está produciendo para un amo que ya no se muestra como tal. Entonces, hay otras consecuencias, quizá más decisivas todavía, que tienen que ver con la verdad. En los 4 discursos clásicos hay un punto de imposibilidad, ¿no? Una conexión que la estructura no permite hacer de manera directa y que obliga a un rodeo. Por ejemplo, en el discurso del amo, el agente no puede conectarse de manera directa con el otro. Tiene que pasar por la producción para impactar en algo. Entonces, ese imposible marca la castración del discurso, ¿no? El límite que impide que cualquiera de los 4 discursos sea totalizante, ¿no? En el discurso capitalista, en cambio, esa barrera cae y las conexiones se vuelven directas. El sujeto puede ir, sin rodeo, directamente al objeto. La demanda se conecta sin pasar por la mediación del otro, sin pasar por el cuerpo del otro, sin pasar siquiera por el inconsciente como obstáculo. Y es lo que muchos lectores de Lacan describen, ¿no?, como el rechazo de la castración. Ya no hay algo estructural que diga no, esto no se puede, esto tiene un límite, esto no todo, porque todo parece poder pedirse, todo parece poder obtenerse, ahora, sin demora, a un clic. Y esto Lacan lo dice con una palabra muy fuerte en otras de sus referencias al tema, fundamentalmente en las conferencias de Saint-Anne, que en el discurso capitalista opera un rechazo, usa el término Verwerfung freudiano, ¿no? Ese término que después
da unos giros para efectivamente relacionarse con la forclusión, de todo el campo de lo simbólico. Y que ese rechazo tiene una consecuencia muy precisa, y es que deja afuera las cosas del amor. No es poca cosa, ¿no? Porque si las cosas del amor quedan afuera, lo que queda es un sujeto solo frente a sus objetos, sin la mediación del otro, que también desea y que también falla. Entonces, les propongo pensar por qué esto es un problema. ¿Y por qué esto es un problema para el psicoanálisis y para los psicoanalistas hoy? Porque lo que en apariencia es una liberación es en verdad una trampa. Y una trampa con una lógica muy precisa que ya conocíamos con el nombre de superyo. Freud había descrito al superyo como esa instancia psíquica que no perdona, que exige cada vez más. En cuanto más se le obedece, más pide, ¿no? Es la voz de la moral feroz, insaciable, que castiga incluso al que se porta bien, ¿no? Entonces, el mandato ya no es no debes, como en la versión clásica de la prohibición inicial planteada por Freud. El mandato es goza. Y ese imperativo de goce funciona exactamente como el superyo freudiano. Cuanto más se consume, más se pide consumir. Cuanto más se satisface una demanda, más demanda aparece detrás. Lo que quiero decir es que el discurso capitalista, dicho con la fórmula, digamos, que retoman precisamente algunos lectores sobre este punto y que yo acuerdo, digamos, es que es el superyo mismo cayendo sobre las poblaciones y las poblaciones adhiriendo a ese mandato de manera voluntaria sin reconocer en él ninguna forma de sometimiento. No se registra que se trata de un sometimiento, se entiende la complejidad del tema porque es una voz muda que opera. Y esto es lo más inquietante porque no hay ni siquiera sensación de obediencia. Quienes responden a este discurso, quienes son esclavos de este discurso, ni siquiera son conscientes de esa sensación de obediencia por la que están siendo comandados. Por el contrario, experimentan una sensación de libertad, ¿no? Porque creen que están pudiendo elegir. Entonces me parece que es acá donde conviene distinguir dos términos que en el habla cotidiana se confunden bastante, ¿no? Deseo y goce. El deseo es del orden de la falta. Se desea porque algo falta. Y en ese deseo nunca se satisface del todo algo, porque si se satisfaciera, si se satisficiera, dejaría de ser deseo. Entonces, el deseo es solidario de un límite. Necesariamente para poder sostenerse como deseo, tiene que haber un límite, porque si no, el deseo se devora a sí mismo. El goce es otra cosa. En el goce lo que se presenta es una satisfacción paradojal, una satisfacción que no respeta el principio del placer, si lo decimos en términos freudianos, que puede doler, que puede ser mortífera, que no responde a la estructura de la falta, sino a la del exceso, ¿no? Por eso el discurso capitalista no apela al deseo, apela al goce. Y lo hace ofreciendo todo el tiempo objetos que prometen completar, ¿no? Lo que en estructura no puede completarse de ningún modo. La trampa es el objeto que se ofrece, porque apenas se lo ofrece ya hay que salir a buscar el próximo, ¿no? Entonces eso produce en el psicoanálisis, en la clínica, en la transmisión, algo muy reconocible, que a mí me gustaría pensarlo como esa tristeza de fondo, ¿no? Una sensación de vacío que no cesa pese a la acumulación, ¿no? A veces francamente del orden de la depresión incluso, y que hace creer que no se sabe nada, que no se es lo suficiente, que se necesita siempre de la oferta de alguien para garantizar que vamos a ir por más. Y por otro lado, el discurso capitalista pretende universalizar la satisfacción, ofrece el mismo objeto para todos, anula las diferencias. Entonces, ¿se puede hacer que el psicoanálisis sea accesible para todos? No, no se puede. ¿Se puede hacer
de la transmisión una divulgarización? Sí, se puede. De hecho, es lo que ocurre. Y acá aparece algo que toca directamente el corazón del psicoanálisis, porque el síntoma para Lacan es justamente lo contrario de esa estandarización. El síntoma es la marca de lo singular, lo que cada sujeto inventa para decir algo que no tiene otra forma de decirse, un discurso que empuja entonces a la uniformidad del goce, es estructuralmente cruel, hostil al síntoma como diferencia. En ese punto es imposible que nos mantengamos indiferentes respecto de lo que en un análisis se viene a escuchar. Hay un punto en el que me parece que conviene detenerse, que es uno de los más precisamente astutos del dispositivo, ¿no? El discurso capitalista logra que el amo desaparezca de la escena sin dejar de mandar. Y acá aparecen los empresarios, que también los hay psi, los empresarios psi, que someten a otros a su voluntad, a la voluntad de un amo, que se mantiene oculto y muchas veces disfrazado de los eslogans más inclusivos y generosos que cualquiera pudiera querer comprar. Casi siempre con imágenes amigables, accesibles, dadivosas, con una imagen muy plástica, que en verdad está creando un mundo a su medida, sin advertir que ese mundo obedece a una lógica que lo excede ampliamente. Esto tiene una consecuencia política, ¿no? Neoliberalismo. Y esto afecta a la subjetividad misma. El sujeto vive bajo una lógica que es la del consumo. Así como genera una deuda que nunca se salda, del estilo de la cuota de la tarjeta de crédito, también sucede con la promesa de que se puede comprar saber. Accesible, buenos, bonitos, generosos, baratos. El problema con este discurso es el límite que no opera. Lo que queda es una circulación acelerada de goce sin tope y entonces reina la destrucción, la violencia, las pasiones más bajas del ser, podríamos decir. Y lo importante es que el discurso capitalista no parece rotar como los otros cuatro, no tiene el mismo punto de imposible que permite el giro hacia otro discurso. Pero entonces, si un discurso hace lazo social y este discurso no rota como los otros, ¿se trata de un discurso? ¿Es un discurso si no hace lazo social? Porque más bien lo rompe el lazo social. Entonces, ¿el discurso capitalista se puede considerar como un quinto? ¿O es su falla? ¿Es la falla de los discursos? Algo que pone en cuestión el lazo social. ¿No será que indica más precisamente el momento en el que el lazo social empieza a deshacerse? Y si es así, entonces, ¿no? ¿Esto es una señal de alarma? ¿Es un signo? ¿Por qué no? En 1967 Lacan ya hablaba del fracaso de transmitir su propia enseñanza, ¿no? Lo que él destacaba ya en ese momento es el fracaso de la transmisión del psicoanálisis, como un nuevo imposible. Y ese discurso plantea de un modo abierto, ¿no? Es la diferencia, podríamos decir, entre lo que Lacan llama ignorancia docta de ignorancia enseñante. La ignorancia docta, es el término que toma Nicolás de Cusa, es la de quien sabe con disciplina, ¿no? Exactamente dónde está el borde de lo que no sabe. No es no saber nada, ¿no? Sino que es sostener ese no saber con rigor, sin taparlo con una respuesta apurada. Y la ignorancia enseñante, en cambio, y el nombre ya tiene una ironía, porque, ¿no?, es la que circula como moneda corriente entre quienes repiten fórmulas con aplomo institucional incluso, ¿no?, con el título y la autoridad de siempre. El problema es que, bueno, habría que ver si ahí hubo atravesamiento de un trabajo, ¿no?, que en todo caso nos exigen, porque el analista está exigido a trabajar sobre esas fórmulas que comentábamos un poquito antes. Es la diferencia, podríamos decir, entre alguien que sostiene una pregunta y alguien que vende respuestas en diferentes formatos.
Y si tenemos suerte nos la pueden contar en un minuto. Porque un concepto psicoanalítico se puede convertir en mercancía intelectual. Digo, como, ¿no? Cuando se separa del trabajo que le dio origen, ¿no? Es la misma estructura aplicada a cualquier otro objeto. Ahí palabras como deseo o demanda, convertidas en promesa de satisfacción, se transforman en algo que se consume rápidamente y no exige nada de quien lo recibe. Entonces el punto curioso, y esto vale la pena subrayarlo, me parece a mí, porque es quizás el punto más incómodo, es que cuando esto sucede, el acto conspirativo no viene de afuera, ¿no? Porque la resistencia aparece entre los mismos que dicen erigirse en contra. Viene de adentro, no de afuera. Y esa es, me parece, la advertencia más fuerte para pensar nuestra época. Ningún campo de saber está vacunado desde adentro contra la lógica que lo devora. El psicoanálisis no tiene, por ser psicoanálisis, ninguna inmunidad automática frente a la mercantilización de sus propios conceptos. Entonces, si el psicoanálisis llegara a rendirse frente a esta lógica de consumo inmediato, si dejara de sostener la ignorancia docta y se acomodara por conveniencia a la ignorancia enseñante, más rentable seguro, más fácil de vender, por supuesto, entonces no quedaría nada distinto de oponer al discurso de la época. El discurso analítico necesita para existir que haya falta. Por eso el discurso capitalista no es para el psicoanálisis un tema cualquiera. No es, entre otros, un tema más de la cultura. Es un adversario estructural. ¿No? Porque si el discurso capitalista forcluye la castración, rechaza el límite, entonces ataca exactamente la condición de posibilidad de la experiencia analítica. Y esto lo planteo porque estamos todos inmersos en una época en la que pareciera que se puede vender en cualquier contexto. Cuando digo cualquier contexto, pero fundamentalmente me estoy refiriendo a las formas actuales, ¿no? En las que se oferta ese saber, en la que se pone a disposición de un clic, de agregar al carrito o de participar de actividades, ¿no? en membresías cerradas, digo que se cobra por acceder a un saber. Cuando nos resulta tan difícil preguntarnos a quién estamos alimentando detrás, de esa creencia de que ahí vamos a encontrar algo que nos satisfaga, cuando sin darnos cuenta lo que estamos satisfaciendo son los bolsillos de quienes están haciendo propaganda psicoanalítica, abusando del peor aspecto que tiene la transferencia, que es el de la sugestión. La advertencia sigue en pie. 60 años después. Ojalá podamos hacer algo.